Seguimos hablando del conocimiento. Como os dije el otro día, creo que este tema es muy importante, y para conocer a Dios, pues definitivamente necesitamos el conocimiento divino. Necesitamos que Él sea el que nos revele su palabra cada día, que nosotros podamos recibirla en nuestro espíritu. Decíamos el otro día, pero dice aquí en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios la mayoría de las veces nos va a sorprender. Cosas que nosotros no nos podíamos imaginar son las que Él ha preparado y nos las va a ir mostrando en este proceso que tenemos mientras que vamos conociendo a Dios. Cosas que no imaginábamos, Él nos va enseñando. Cosas que ojo no vio ni oído yo. O sea, cosas que muchas veces para el hombre no son comprensibles o imaginables. Eso es lo que Dios tiene preparado. Dice, pero Dios nos las ha revelado por medio del Espíritu. Entonces os decía el otro día que era necesario que este conocimiento divino no se estudiaba con el intelecto y con la razón, sino que este conocimiento divino era necesario recibirlo por revelación, por la revelación del Espíritu Santo, que fue el mismo que inspiró las Escrituras. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, por el Espíritu de Dios es que podemos conocer realmente a Dios, porque si no vamos a tener una imagen distorsionada de Dios, así como hay la inmensa mayoría de las personas. Ayer escuchaba algún comentario sobre un pensamiento generalizado que hay, que los hombres dicen, bueno, lo importante es que creas en Dios, no importa cómo se llame, Dios es el mismo Dios. No, Dios no es el mismo Dios. Dios no es el mismo Dios. Alá no puede ser el mismo Dios que Jehová, porque Alá supuestamente a su profeta les dijo una serie de principios y una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con las que Dios dijo. Entonces tú lees el Corán y lees la Biblia y los principios cambian, entonces el Dios tiene que ser diferente, no puede ser el mismo. Si el budismo dice otra serie de cosas, Buda no puede ser el mismo que Jehová, no puede ser el mismo Dios. Entonces, muchas veces por falta de conocimiento la gente cree cualquier cosa. Si no importa en quién creas, Dios es el mismo con diferentes nombres, dice. Eso es un pensamiento generalizado. Pero nosotros esto necesitamos recibirlo por revelación, porque por mucha teoría que se nos dé, por muchos documentos que se nos presenten, si no lo recibimos por la fe, no podemos realmente tener una idea clara de quién es Dios. Amén. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, el espíritu del mundo, dice la Biblia, que opera en los hijos de desobediencia. Dice la Biblia también que este espíritu cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la verdad, para que no conozcan el Evangelio, para que no les sea revelado. Ellos están cegados, entonces no pueden ver la verdad. Pero este mismo espíritu es el que opera para engañar a la gente. El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Entonces, gratuitamente, Dios nos ha revelado esto, nos ha dado este privilegio para que le conozcamos a Él. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo, combinando los pensamientos espirituales con las palabras espirituales. Está claro que tenemos que usar un vocabulario para transmitir este mensaje y para transmitir el conocimiento de Dios, pero no es un conocimiento que nosotros enseñemos porque lo hemos aprendido en la teoría, sino que es algo que ha sido revelado. Por eso mucha gente se sorprendía
de Pedro, de los apóstoles en el primer siglo, porque decían que eran hombres que no tenían cultura, que eran hombres rudos, pero sin embargo se sorprendían de las palabras con las que ellos les hablaban, de la manera que ellos estaban convencidos de lo que hablaban, y era porque el Señor se les había revelado en el Espíritu. Dios se había revelado a sus vidas y hablaban con autoridad. Cuando Jesús hablaba decían esto, dice, no, es que tú hablas con autoridad, no como los escribas y fariseos. ¿Sabían aquellos escribas y fariseos la palabra y conocían? Claro, pero la enseñaban como mero conocimiento humano y mera sabiduría humana. Sin embargo, el conocimiento revelado por Dios es algo que uno vive, es algo diferente. Amén. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son necedad, no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es importante esto saberlo porque ayer me gustó lo que escuchamos en el culto, como decía Ángel, ¿cuántos tienen autoridad para echar demonios? Y solo levantamos la mano a algunos. Sin embargo, luego nos dio un texto, luego nos abrió el conocimiento de la palabra, y en la palabra dice que a todos los que han creído, Él les dio potestad, autoridad, derecho legal, llámalo como quieras. Lo primero que dice, de echar fuera demonios. Entonces, cuando a veces el conocimiento no es que nos falte porque no nos lo hayan presentado así delante escrito o no nos lo hayan dicho, sino que es necesario recibirlo con fe y por revelación. Entonces uno tiene que tener, le tiene que ser revelado estas cosas porque si no, no las va a entender. Y yo tengo la mente de Cristo. Antes tenía la mente del mundo, la mente que estaba contaminada por el pecado, pero Cristo ha implantado sus pensamientos en mi mente. Entonces vamos transformándonos día a día por medio de la renovación del entendimiento, dice Romanos 2. ¿Y qué entendimiento y qué conocimiento renovamos o ponemos de nuevo y quitamos el viejo? La mente de Cristo, los pensamientos de Dios. Entonces nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo puedo saber yo si tengo la mente de Cristo? Mi vida la dirijo por la doctrina de la palabra, mi vida la dejo conducir por los principios de Cristo. Si yo hago esto, entonces tengo la mente de Cristo. Si yo dejo que el conocimiento, que la revelación de Dios sea la que gobierne mi vida, entonces tengo la mente de Cristo. Cuando yo muevo un brazo, involuntariamente, en mi cerebro, en mi mente, hay unas órdenes, hay una serie de comunicaciones ahí entre los transmisores, receptores y demás. Entonces, ¿quién gobierna? La mente gobierna el cuerpo, ¿no? ¿La mente gobierna el cuerpo? El cuerpo le da órdenes. La mente le da órdenes al cuerpo. Si tengo la mente de Cristo, mi cuerpo, mi vida, se va a dirigir por los principios de la palabra de Dios. Amén. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría y revelación. Pedirlo, necesitamos. No es solo, por eso es bueno cada vez que te acercas a la palabra, pedirle a Dios que te revele lo que vas a leer. Porque aprendértela de memoria no te va a servir, decíamos el otro día, para mucho. Simplemente vas a almacenar datos, pero nada más. Pero esos datos hay que procesarlos y hay que materializarlos, hay que llevarlos a la práctica para que podamos ser como ese hombre sensato que decía Cristo, que hizo su casa sobre la roca. Efesios 1:15, yo te lo leo, no hace falta que lo busques, si quieres apuntarlo. Por eso yo también, habiendo oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor hacia todo el pueblo santo, no ceso de dar gracias por vosotros y de recordaros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, os dé espíritu, sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. El apóstol Pablo se gozaba sabiendo de la fe que había en estos hermanos, del amor que había en estos hermanos, pero en sus oraciones
no dejaba de pedirle a Dios: Señor, sigue revelándote a estas vidas, sigue revelándote a ellos, que te conozcan cada día más de tu sabiduría, que cada día adquieran más la sabiduría, no la que viene del mundo, que es diabólica y mundana, sino que la sabiduría tuya, la que viene de ti, sigue revelándote. Entonces cada día necesitamos pedirle a Dios: Señor, revélame tu palabra, revélame tu verdad, revélame los principios de tu reino, revélame tu sabiduría para que yo pueda aplicarla a mi vida, para que tu sabiduría, tu revelación cambie mi pensamiento, para que yo no tenga más la mente del mundo, sino que la mente de Cristo sea la que esté en mi vida. Amén. Y necesitamos evidentemente estudiar la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Escritura primero es inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios, el cual nos la tiene que revelar, porque es por el Espíritu de Dios que recibimos la revelación, porque es por el Espíritu de Dios que entendemos la mente y la profundidad de Dios, y es útil para enseñar. ¿Por qué es útil para enseñar? Porque ahí tenemos que aprender un montón de cosas que muchas veces supuestamente creíamos que sabíamos, pero que no es cierto. Necesitamos tener este don, esta virtud, esta característica de la humildad, como decíamos el otro día, de la mansedumbre, de ser enseñables, de que seamos capaces de dejarnos enseñar por Él y por su palabra. Y luego es útil para redarguir, para convencerme a mí, porque a veces hay cosas que no entendemos y explícamelo otra vez, y no lo entendemos, pero el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace ver claramente lo que en principio no entendíamos, nos hace darnos cuenta, entre otras cosas, de que estamos equivocados. Es útil para corregir. ¿Para corregir qué? Pues lo que no estaba bien. Quizás tú tenías una forma de actuar con respecto a algo y no estaba bien. Quizá tú hablabas de una manera, tenías un tipo de vocabulario que, según la palabra de Dios, pues no estaba bien, porque muchos de nosotros blasfemábamos, o éramos incorrectos al hablar, o éramos mal educados, y la palabra de Dios nos dice también sobre esto: ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino que sea buena para fin de agradar a los oyentes, de traer gracia a los oyentes. Entonces la palabra también nos corrige en muchas de las actitudes que tenemos. Para instruir en justicia, para capacitarnos, para prepararnos y que seamos instruidos como un soldado, pero no en la justicia de los hombres, que no obra la justicia de Dios, sino en la justicia de Dios. La justicia de los hombres muchas veces dice que el que te haya hecho algo, pues pinchale las ruedas del coche o hazle aquello o denúncialo, y sin embargo la justicia de Dios dice: a vuestros enemigos pues dales de comer y dales de beber si te piden, y perdónalos, y muchas veces esto es diferente a lo que el hombre piensa, pero la palabra de Dios es necesario que también la recibamos por revelación para poder aceptar todas estas cosas que nos quiere enseñar. Amén. Así que en esta etapa que empezamos de nuevo este año, digamos, escolar, que empieza ahora en septiembre, una de las metas y propósitos que tenemos es que crezcamos en conocimientos. Ahí esta semana pondremos ese ordenador que hay ahí, le voy a meter varias versiones de la Biblia. Vamos a seguramente alguna vez a la semana a dar una pequeña clase de cómo manejarlo, cómo la Biblia, cómo subrayar si quieres algo y poder luego imprimirlo, pues a fin de que también tengamos herramientas y podamos instruirnos un poco más y recibir un poco más de conocimiento, porque yo sé que muchos tenéis el móvil, pero bueno, el móvil quizás es muy pequeña, la pantalla, no tienes la opción de imprimir o de guardar o de abrirte una carpeta, pero vamos a preparar este ordenador y bueno, ahí hay varios libros que también lo vamos a poner a disposición del que quiera leerlos. En la Rápida tenéis una biblioteca, en fin, que tenemos muchos medios y muchas formas
de que podamos aprovechar el tiempo que tenemos libre para dedicarnos también a adquirir conocimiento. Amén. Así que vamos a despedirnos en oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio, Señor, que tenemos cada día de estudiar tu palabra, de recibir, Señor, las verdades, los principios de tu reino. Te pedimos, Señor, así como el apóstol Pablo oró, Señor, por los efesios, Señor, te pedimos que tú nos des espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, Señor, de el conocimiento tuyo, Señor, para que podamos conocerte cada día más, Señor, para que podamos tener tus pensamientos, quitar los nuestros, Señor, y que podamos, Señor, tener la mente de Cristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender la Escritura, revélanos los misterios que hay en ella, los tesoros escondidos que hay en ella, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén.